El permiso ahí, mani. Como 10 años lo que tiene. El permiso ahí para que graben bien, mani. Pero Un ¿a diablillo. dónde va a saltar? Él pasa por el espacio ese que está abierto. Se vuela todo. Dale ahí. Espera el carro. ¿Listo? Digamos, los problemas del hombre y la tierra, como hubiera dicho Fals, duran mucho tiempo y no se resuelven fácilmente. Y que nosotros todavía estamos, digamos, en ese no resolver un viejísimo problema que probablemente, para no ponerlo en la perspectiva que yo creo comenzó cuando llegaron los españoles a América. Yo tendría que caracterizarlas por sitio, ¿no sirve? No puedo hacer un panorama general consolidado, como dirían las estadísticas, porque sería traicionar lo que está sucediendo. Te digo, el Pacífico, la zona del Pacífico, es decir, conozco el San Juan, conozco toda la costa del sur de Buenaventura, es decir, está últimamente. Ahí la minería y la coca y la explotación de la madera están lanzadas, están disparadas, lo que quieras. La coca está en todos los ríos, hay cientos de retroexcavadoras sacando en una combinación, una alianza con los mineros, con los barriqueros, en que les permiten trabajar en los lugares, en los sitios, ¿no? Por horas. Es decir, la máquina para una hora y la gente trabaja rápidamente y entonces de alguna manera esa gente es solidaria con las retroexcavadoras que son empresas todas ilegales. El tema agrario, la problemática rural, la inequidad en el sector rural y los grandes obstáculos que hay para el desarrollo en el campo se van a resolver definitivamente cuando las sociedades urbanas se pronuncien sobre el tema y le exijan al Estado que transforme esa situación, porque ellos son los primeros beneficiarios de tener un sector rural en paz, moderno, donde todos estén involucrados, donde no haya conflictos, donde se pueda hacer una conservación adecuada de los recursos naturales, de la naturaleza, se mantenga el potencial productivo de alimentos, de suministro de aguas, es decir, que son bienes que les convienen a todos los ciudades urbanos. A quien más le conviene en esta sociedad, imagínense usted, que el sector rural alcance la equidad, la paz y la sostenibilidad son a los ciudadanos que vivimos en las ciudades. Y hoy en día no existe esa conciencia.
Ese es el panorama por el lado de la minería. Por el lado de la coca, hay ahí francamente una división del trabajo entre los cultivos, ¿no es cierto?, donde está la guerrilla, donde cobran el gramaje o monopolizan la compra, y la exportación de cocaína, que es de los narcos pura sangre, digamos. La otra cuestión es el arrase de los bosques. Por Bocas de Satinga, donde yo estuve 8 días casi, salen chorizos, como lo llaman allá, de 2 y de 3 kilómetros, de maderas finas, de tángare, por ejemplo, que es una madera sumamente fina, la están sacando ya muy al pie de la cordillera, la bajan por río y la embalsan y la sacan por mar o por río hasta determinados puntos. Ay, mañana me voy también y no me vuelven a ver más. Ay, mañana me voy también. Ay, no me vuelven a ver más. Sí, por eso hacía una alusión hace un momento a la Ley 200 del 36, que fue la que salió de esos debates de los años 30. Inmediatamente después del gobierno de Olaya Herrera, es decir, en el primer gobierno de la administración López, aunque se habían empezado a gestar los problemas agrarios de aquel entonces en la época de Olaya Herrera. Desde los 20. El detonador en ese entonces fueron los problemas agrarios aquí en Cundinamarca, la región de Biotá, las grandes haciendas cafeteras de esa región. Y lo que se discutía era quienes habían estado allí como colonos, si podían recibir del Estado títulos o no. Y eso dio lugar entonces a la Ley 200 del 36. El sur del Cauca. Estoy hablando de Balboa, Argelia, El Plateado, la olla del Micay. Yo estuve la última vez que estuve hace 12 años, 10, 12 años. Y había coca, pero había coca por allá, ¿no es cierto?, en ciertos sitios discretos, detrás de una montañita, en una cuenquita por allí, guardada. No, hoy la coca, las plantaciones de coca están a la salida del pueblo, de la Argelia, del Plateado, están rodeadas de coca, es decir, tú desde la plaza principal ves los cultivos al lado del lado. 15 de octubre, un domingo del año 72, cuando Patillal perdió de sus hijos el más querido. Fue víctima por un tiro que recibió en la garganta. Hoy el poeta a ti te canta de recuerdo a tu memoria. Que Dios te tenga en la gloria y que bendiga tu alma. Carlos Lleras tuvo que en su gobierno implementar pues las asociaciones de usuarios campesinos. Él trató realmente de hacer esa coalición, de salir de esos ámbitos tecnocráticos y del Congreso, de los pasillos del Congreso, y meter a la gente. Pero yo creo que no basta en Colombia ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es una coalición, repito, donde sectores muy importantes de la clase media entiendan, por ejemplo, que gran parte de los alimentos y que nosotros nos alimentamos, porque hay unos colombianos que se esfuerzan extraordinariamente por producir alimentos para nosotros, y mirar con mucha más realismo de verdad, pero también en el corazón con más simpatía a esas personas, porque en últimas todos los colombianos, o la gran mayoría de los colombianos, tenemos
un reciente o mediano pasado rural. Nosotros no venimos de las estrellas, nosotros venimos del mundo rural. El 16 por la tarde, con cientos de compañeros, te fuiste para el cementerio dejando solo a tus padres. Con ese dolor tan grande y sin tener comparación, lo que causó más dolor fue al llegar el Campo Santo. Todos soltaron el llanto al escuchar una canción. ¿Cuál sería aquella canción? Los tiempos de la cometa, canción que cantaba el poeta de su propia inspiración. Se escuchaba un acordeón que Miguel López tocaba, Jorge Oñate le cantaba como su fiel compañero. Que Dios lo tenga en el cielo y que bendiga su alma. Que el problema que ha habido realmente es que después de la NUC de los años 70, las organizaciones campesinas se parcelaron, se dispersaron, digamos que se fragmentaron y cada uno cogió su propio camino y eso no les ha permitido una representación política. Ese es un problema que tiene que ver con muchas razones, entre ellas ideológicas, porque tienen diferencias, digamos, de concepción sobre proyecto nacional, y también porque el conflicto mismo debilitó enormemente estas organizaciones, porque fueron afectados obviamente los líderes, muchos tuvieron que irse, otros fueron asesinados y las organizaciones tuvieron que hacer un proceso de activismo muy pasivo. Freddy Molina está muerto, parece una cosa incierta si un niño vuela cometa y pie de brisa San Lorenzo. Así decía él en un verso cantándole a la niñez. No le cantó a la vejez porque él quizás lo presentía, que pocos serían sus días, ya para siempre se fue. Que pocos serían sus días, ya para siempre se fue. San Jorge, Alto San Jorge, donde estuve hace poco, pues, digamos, ahí hay un triángulo que es Montería, Puerto Libertador, Montelíbano. Montería, los alrededores de Montelíbano, la tierra es sumamente fértil, lo mismo que la del Sinú, fertilísima. Hay mucha menos, prácticamente no hay agricultura, hay ganadería, pero la ganadería es una ganadería extensiva en la tierra, pero no intensiva en ganado. Quiero decir, son grandes extensiones de tierra, pero con muy poquito ganado. ¿Quién cantará las casimbas? ¿Quién cantará la malena en esa forma sentida, esos bonitos poemas? Esas noches tan bellas tanto te gustaba a ti, cantarle al Guatapurí, al Cerro de la Nevada, y a la hembra enamorada, ¿qué se le podría decir? Ya a la hembra enamorada, ¿qué se le podría decir? Mire, Rocío, el Polo Democrático Alternativo presentó su propio proyecto de ley en la última votación en el Senado, después de haber hecho un esfuerzo grande, muy grande, por mejorar, digamos, el articulado del gobierno, y el gobierno no dejó. Entonces, en la última votación presentamos un proyecto de ley que era distinto al del gobierno, como una manera de decir, somos partidarios de la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia, pero ese proyecto de ley es mediocre, y dimos muchas explicaciones de por qué era mediocre, ¿sí? Que hoy nos está reconociendo todo el mundo. Pero yo diría que a estas alturas ya la discusión no es tanto de si el proyecto en abstracto, pues, o en teórico es bueno o malo, sino cómo van las cosas. Sí, y entonces yo diría que la capacidad de Santos para dañar las cosas es infinita, ¿cierto? Porque la actuación es peor que el proyecto, ¿sí? Y es peor del proyecto porque las cifras son muy elocuentes, mire.
Hombre, ¿para qué el intento de matar a uno siendo de que la lógica es que uno vive pendiente a trabajar, y uno trabajando, yo vivo trabajando. Yo me he criado, pues soy pobre, he trabajado, he sostenido, trabajando, esos hijos los he sostenido, que son unos profesionales porque he vivido trabajando. Trabajaba así, macho a macho, no andando por ahí con contrabando ni maricada. Así, criando el ganadito y como le estoy diciendo, trabajando, he trabajado de distintas formas. Puse unos billares, puse una tienda, hace 30 y pico de años puse la tienda, después puse los billares para rendir. Me iba a fumigar, dejaba a la mujer ahí, yo salía a fumigar y así duré 30 y pico de años fumigando. Ahí el San Jorge está dividido en dos frentes de las llamadas BACRIM, que son los paramilitares, los mismos paramilitares vinculados a carteles del narcotráfico distintos. Creo que en la orilla derecha del río San Jorge tienen vínculos con Urabá, ¿no es cierto? Y por tanto con las águilas, los urabeños y el ejército está ahí presente. Por el otro lado están los paisas, los rastrojos y más arriba las FARC. Esa es la división territorial ahí. Yo encuentro mucho más racional algunos otros planteamientos del senador Robledo en materia agraria que las que le he oído en materia de tierras, porque ha salido a decir que es una farsa todo esto. Yo no veo de dónde se está apoyando. Le he presentado las cifras concluyentes demostrándole cómo es equivocada la información que él ha recibido y que él se ha encargado de retransmitir diciendo que es una farsa. O sino que me diga cómo va a ser farsa estar formalizando y restituyendo tierras al ritmo que se está haciendo. Sería una farsa en no hacer nada, y yo estoy seguro que el senador Robledo no estaría conforme con eso. Me da cierta perplejidad que precisamente ese grupo que él representa, que no votó la ley de víctimas, ni la ley de tierras, en el Senado cuando mayoritaria y abrumadoramente la votó el Congreso Nacional, quienes no la votaron ahora vengan a decir que es una farsa. Ay, no me canso de pensar el capricho de las mujeres. Ay, no me canso de pensar el capricho de las mujeres. En vez de llorar uno vivo, lloran el que se muere. Ay, en vez de llorar uno vivo, ay, lloran el que se muere. ¿Y ha vivido siempre acá? ¿Nunca se ha querido ir para Valledupar? Porque hasta la violencia la pasamos. Eso fue eso para nosotros, le digo. Pero ahí, ella no es capaz que se vayan a meter con nosotros. Y en último, todo el mundo viajó por ahí, por ese barrio. Y yo dije, un día le dije al esposo, caramba, vamos a tener que irnos porque estamos viendo que esto entre más días peor. Y dijo él, no hay que esperar. Bueno, y así fue. Gracias a Dios resistimos la violencia y ahí estamos todavía. A mí Valledupar me gusta, pero para ir y regresar el mismo día otra vez. ¿Y cómo hicieron para resistir la violencia? Ay, no, si usted no se imagina. Usted no se imagina los malos ratos que nosotros pasábamos con esa gente. Pero eso, gracias a Dios, nunca llegaron a la casa. Hay otro elemento nuevo, que es Cerro Matoso se amplía, se está ampliando
muy rápidamente y por lo tanto están paralizando, digamos, extensiones de tierra cada vez mayores, ¿no es cierto? Porque las necesitan por seguridad o por lo que tú quieras. Lo mismo en una gran carbonera de Argos. Argos va a comenzar a explotar carbón, bueno, ya explota, pero va a intensificar la explotación de carbón en Puerto Libertador y ha comprado una cantidad de tierras alrededor para sembrarlas con teca, ¿no? Primero, mirando el futuro de la ampliación de la mina, porque es una mina a tajo abierto, pero eso significa simplemente concentración de tierra y desplazamiento de campesinos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, digamos, formalmente comprando, pero realmente se sabe que hay presiones, ¿no es cierto?, digamos, informales de gente armada que están de alguna manera vinculada con esas expansiones territoriales. ¿El hijo y el marido? Me llevaron el ganado. Me dejaron. Y yo me hice cargo a los nietos, los 3 nietos, 3 hijos del hijo que me mataron. Porque a la mujer también le hicieron. Entonces me quedaron 3 niñitos. En ese pedacito donde yo vivo, quedé yo sola. Toda la gente de por ahí se fue, todo esto por aquí quedó solo. Yo quedé por allá sola. A mí me daba miedo de noche y ya yo a los niñitos les decía, si por el caso a mí me matan, si me matan, ustedes de mañanita se van y van donde mis hermanos, donde mi mamá y le dicen que me mataron. Y ellos como inocentes, ¿y por qué la van a matar? ¿Por qué la van a matar? No, pero que están matando a la gente, están matando a la gente. Uno no esperaba otra cosa. Uno no esperaba otra cosa. Yo fui papá, fui mamá, fui abuela y abuelo a ellos. ¿Qué son las cosas que nosotros criticamos como movimiento? Estamos criticando que desde el principio dijimos el catastro social no lo puede hacer el Estado solo, porque el catastro social es el levantamiento de la verdad de lo que pasó. Y esa verdad tiene que ser contada por nosotros, las víctimas, pero tiene que ser construida por nosotros también. Yo creo que eso depende, en última instancia, de la organización local, de las organizaciones de campesinos que logren presionar, logren dirigir, ¿no es cierto?, la política concreta de la ley en las zonas. Pero yo creo que justamente los asesinatos que se han dado en Córdoba, que se han dado en el Cauca también, en la costa en general, tienen ese objeto, debilitar las organizaciones campesinas para impedir su presión, ¿no?, su presión frente al gobierno para el cumplimiento de la ley de víctimas. Y el gobierno se equivocó al echar a rodar esto sin haber reestructurado esa fiscalía. Esa fiscalía había que depurarla, nosotros se lo dijimos 1000 veces al presidente, a través de los medios de comunicación, a través de la discusión de la ley, a través de la socialización de la ley, a través de los encuentros que tuvimos a través de todo se lo hicimos saber. Mire, si no se hace una depuración en estas instituciones, el INCODER, la Fiscalía de Justicia y Paz, la Fiscalía Ordinaria, esta vaina no va a caminar. Hay que hacer eso, porque todavía las instituciones siguen cooptadas, penetradas por los paramilitares. Y eso es una verdad que no la puede desconocer nadie. Quien usó la motosierra no es el titular de la tierra, naturalmente. Hay una cadena que va diluyendo el testaferrato. Es una cadena, digamos, de buena fe, que va aumentando la buena fe y va disminuyendo la criminalidad. O sea, una persona que tiene una propiedad, ¿no es cierto?, que de donde fue desplazada gente, pues hay unos 4 o 5 propietarios anteriores que diluyeron el asunto. Le voy a dar este dato, Rocío. El propio Rudolf Gómez, que no es propiamente del polo,
ha tenido que reconocer, utilizando estudios de la Universidad de los Andes, de que por lo menos el 50% de la producción de alimentos en Colombia la hacen los campesinos. Entonces, eso dejemos claro eso. Bueno, y dejemos claro lo positivo de la propiedad campesina, porque es que la propiedad campesina es primero una distribución más democrática de la tierra y es generar mercado interno y un poco de cosas. Primera cosa que dejo claro. Segunda cosa, yo no me opongo a que en determinadas circunstancias los empresarios puedan hacer algún tipo de negocio o asociación o acuerdo o con obreros agrícolas o incluso con campesinos. Pero lo que yo sí no puedo compartir es que el peso del Estado se ponga para que los campesinos no sean campesinos libres, sino semisiervos o neoaparceros de los monopolios y las transnacionales. Una cosa es que un gran empresario encuentre un campesino libre y hagan algún tipo de asociación, pero otra cosa es lo que está proponiendo Santos, lo dijo el director del INCODER en una entrevista que yo puedo darle. Campesino de las catas, por ejemplo, en el caso de esa finca de Ayapay, que no se asocie con la Nacional de Chocolates, se va del predio. De alguna manera todo está vinculado a la tierra, ¿no es cierto? Lo de la coca, lo de la palma africana y aún el contrabando, porque el contrabando se hace por medio y por vías campesinas. No sé, las líneas de contrabando son, yo no digo facilitadas, pero están apoyadas, ¿no? Porque son contrabandos que se hacen en motocicleta, que es una cosa nueva para mí. Yo pensaba que el combustible fuera de grandes carrotanques, no, son miles de motocicletas que pasan la frontera de lado a lado, no con pimpinas, que traen gasolina y llevan coca. Con respecto a la legalización de los títulos, yo no me opongo a que se legalicen los títulos, me parece que es una cosa mínimamente, llamémosla modernizante o civilizatoria, como se quiera llamar, pero para mí está claro que lo que se trata es de legalizarles títulos para pasarles las tierras, como dice el Banco Mundial, a los productores más eficientes. Pero es que está en la propia ley de víctimas, Rocío, creo que es el artículo 99, el que establece que puede haber restitución sin entregarle la tierra a la gente. Dice Juan Camilo Restrepo, una cosa es el derecho a la restitución y otra cosa es el derecho al retorno. Y en la Ley de Desarrollo Rural viene el derecho de superficie. ¿Sí? Ha hecho una frase excelente sobre eso Luis Jorge Garay, ¿no? Se trata de crear un rentismo paupérrimo. ¿Sí? A los campesinos colombianos lo que están calculando es que podrán seguir siendo hasta dueños de sus tierras, pero no explotándolas directamente. Lo dice con todas las letras Juan Manuel Santos en el discurso de Barranca Bermeja. Dice, es que nuestros campesinos serán los más felices porque tendrán derecho a un ingreso por su tierra y a otro ingreso por su trabajo. O sea, serán propietarios de predios sobre los que serán jornaleros. Ese es el tipo de propuesta que se está haciendo. Yo a eso pues no le veo nada democrático realmente, lo veo como una política de capital financiero profundamente retardataria. Así el gobierno la presente como grandes cosas. El gobierno que está buscando en realidad, en última instancia está buscando titular tierras, clarificar títulos, sanear títulos, porque eso es un requisito para los inversionistas. Los inversionistas donde no haya solidez en los títulos, pues se inhiben, como dicen. Les da miedo, no lo hacen, chantajean con eso, y yo creo que buena parte de la ley de desarrollo rural y la ley de víctimas tiende a sanear, a dejar eso en claro. Al lado de eso, claro que el gobierno tiene interés en crear zonas donde el problema agrario se resuelva, ¿no? Y ha coqueteado con las zonas de reserva campesina, pero ha enfatizado más las zonas de consolidación. Las zonas de consolidación son simplemente unas zonas bajo el control militar, donde las diferentes acciones del Estado están coordinadas bajo esa mirada, bajo esa perspectiva. Así el gerente o coordinador o como lo quieras llamar, sea un civil, pero hay una mirada militar, hay una estrategia militar detrás de la consolidación. Y la gente le tiene miedo a eso, ¿no es cierto? La gente quiere seguridad, pero le tiene miedo al mando de la fuerza pública, porque sabe lo que le ha pasado en su historia. Entonces hay ciertas reticencias, sobre todo en comunidades organizadas,
como Montes de María, como las mismas de Catatumbo, ¿no? Yo he visto que hay en todas estas zonas que estoy contando, Catatumbo, inclusive suroeste antioqueño, Magdalena Medio, Cauca, hay un resurgimiento de las organizaciones campesinas muy fuerte, además muy conocedoras de los términos del TLC, por ejemplo, de los términos de la ley de víctimas. Entonces, ellas están ahí, están presionando. Y el cumplimiento, repito, de esa ley de víctimas depende de la fuerza que ellas tengan. Digamos, los problemas del hombre y la tierra, como hubiera dicho Fals, duran mucho tiempo y no se resuelven fácilmente. Y que nosotros todavía estamos, digamos, en ese no resolver un viejísimo problema que probablemente, para no ponerlo en la perspectiva que yo creo, comenzó cuando llegaron los españoles a América. Yo tendría que caracterizarlas por sitio, ¿no sirve? No puedo hacer un panorama general consolidado, como dirían las estadísticas, porque sería traicionar lo que está sucediendo. Te digo, el Pacífico, la zona del Pacífico, es decir, conozco el San Juan, conozco toda la costa del sur de Buenaventura, es decir, está últimamente. Ahí la minería y la coca y la explotación de la madera están lanzadas, están disparadas, lo que quieras. La coca está en todos los ríos, hay cientos de retroexcavadoras sacando en una combinación, una alianza con los mineros, con los barriqueros, en que les permiten trabajar en los lugares, en los sitios, ¿no? Por horas. Es decir, la máquina para una hora y la gente trabaja rápidamente y entonces de alguna manera esa gente es solidaria con las retroexcavadoras que son empresas todas ilegales.
el tema agrario, la problemática rural, la inequidad en el sector rural y los grandes obstáculos que hay para el desarrollo en el campo se van a resolver definitivamente cuando las sociedades urbanas se pronuncien sobre el tema y le exijan al Estado que transforme esa situación, porque ellos son los primeros beneficiarios de tener un sector rural en paz, moderno, donde todos estén involucrados, donde no haya conflictos, donde se pueda hacer una conservación adecuada de los recursos naturales, de la naturaleza, se mantenga el potencial productivo de alimentos, de suministro de aguas, en sí, que son bienes que les convienen a todas las ciudades urbanas. A quien más le conviene en esta sociedad, imagínense usted, que el sector rural alcance la equidad, la paz y la sostenibilidad son a los ciudadanos que vivimos en las ciudades. Y hoy en día no existe esa conciencia. ¿Dan permiso ahí, mani? Como 10 años lo que tiene. ¿Dan permiso ahí para que graben bien, mani? Pero un diablillo. Él pasa por el espacio ese que está abierto. Se va volando. Se vuela todo. Dale ahí. Espera el carro. ¿Listo? Ay, mujeres, no me deseen. Ay, si no me van a gozar. Ay, mujeres, no me deseen. Ay, si no me van a gozar. Ese es el panorama por el lado de la minería. Por el lado de la coca, hay francamente una división del trabajo entre los cultivos